Muy buenas tardes. Nos hemos reunido aquí para poder dialogar sobre los diferentes conceptos que contiene el Código General del Proceso en cuanto a la acción civil. Los integrantes de esta mesa redonda somos los estudiantes de cuarto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria Popayán, sede Santa de Quilichao. Vamos a empezar dándoles un breve concepto sobre la situación o el concepto de acción civil. La acción civil es la que inicia el proceso judicial y que no puede hacerse de oficio, pues está en juego intereses particulares, a diferencia que sucede con otras acciones como la acción penal. Muy buenas tardes, mi nombre es Yuri Clarisa Valenta Palacios. Me corresponde hablar sobre el proceso judicial. ¿Qué es? El proceso judicial es un conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso. Se trata del instrumento mediante el cual las personas podrán ejercitar sus derechos de acción y los órganos jurisdiccionales, cumplir su deber de ofrecer una tutela judicial efectiva. En el derecho procesal civil es el conjunto de normas jurídicas de los sujetos procesales y a la aplicación de leyes civiles a los casos concretos de controversia de las partes. Se denominan partes el actor demandante, que es el sujeto activo, y el demandado, que es el sujeto pasivo. Pueden ser personas naturales o jurídicas y patrimonios autónomos, entre otros. Cada parte puede estar constituida por una o más personas, dando lugar a la figura procesal de litis consortio. Clasificación de los procesos judiciales. Los procesos se clasifican en procesos declarativos, procesos ejecutivos, procesos de liquidación, procesos de jurisdicción voluntaria. Estructura del proceso verbal. Para poder llevar a cabo un proceso verbal, se lleva a cabo primero la fase introductoria, luego la fase de escrituralidad, luego ya llega el proceso de la demanda y su contestación, y luego de eso se notifican las partes. Notificación personal. Luego sigue la fase de discusión o decisión de la oralidad. En la audiencia inicial se puede dar el proceso de conciliación o saneamiento del proceso. Luego sigue el interrogatorio de las partes y fijación del litigio, y ahí surge una decisión de sesiones previas. Luego sigue el decreto de las pruebas, y en la audiencia de instrucción o juzgamiento se hace una práctica de pruebas, alegatos y por fin la sentencia. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Nelson Barona. Hoy me corresponde hablar de lo que es la jurisdicción. Entonces, se entiende por jurisdicción el ámbito territorial sobre el cual el Estado ejerce su soberanía, ¿no? Se entiende también por jurisdicción el territorio en el cual los jueces ejercen sus funciones, y también se entiende por jurisdicción el conjunto de poder que tienen los funcionarios del órgano judicial. Entonces, entendido estos tres conceptos, podemos decir doctrinalmente que la jurisdicción como tal es la facultad o la potestad que tiene el Estado para ejercer soberanía dentro del territorio. Esa soberanía la ejerce el Estado por medio de los órganos jurisdiccionales, en este caso los jueces. Hay que entender que ese órgano jurisdiccional como tal fue creado para dirimir los conflictos que se presentan entre la sociedad que podríamos llamar en la aplicación del derecho, ¿ya? La jurisdicción tiene tres características importantes, que es la función pública,
es improrrogable y es indelegable. ¿Ya? ¿Por qué se dice que público? Porque cuando hablamos de función pública, queremos decir que es el Estado mismo, por medio de sus órganos jurisdiccionales, que ejerce el control dentro de su territorio. ¿Ya? Se dice que es improrrogable porque los jueces como tal, o las partes, para entenderlo mejor, las partes, no pueden designar una persona distinta a un árbitro o un intermediario para ejercer esas funciones. Yo les voy a dar un ejemplo de ese tema allí. Por decir, un alcalde o un gobernador no lo pueden poner a que ejerza funciones que le toca a un juez. ¿Ya? Y se dice que es indelegable porque los jueces no se pueden inhibir ni pueden delegar a otra persona que no sea competente para ejercer esa jurisdicción. En pocas palabras, muchachos, podemos decir que la jurisdicción como tal es el ámbito territorial o la facultad o potestad que tiene el Estado para ejercer funciones dentro de su territorio, ¿ya? Desde un punto de vista aplicando el derecho para dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad. Mirándolo desde un punto de vista, podemos mirar de que el Estado como tal ha tratado de dividir las jurisdicciones para hacer un control más efectivo y más, ¿cómo lo podríamos llamar en este caso? Un control más efectivo y más eficiente. Por eso es que nosotros podemos contar en este momento, hoy en día nosotros podemos contar lo que es con la jurisdicción civil agraria, podemos contar con la jurisdicción penal, podemos contar con la jurisdicción contencioso administrativo y cada una de ellas ejerce función dependiendo del caso que le llegue. De todos modos, compañero, le agradezco por su atención prestada y eso es lo que yo entendí por jurisdicción. Las competencias están relatadas en el artículo 15 hasta el artículo 24, donde hablando de las competencias, y en adelante las definiciones se las da en tres aspectos relevantes. Una es de territorio, una es de cuantía y la de materia y de grado. Dando un resumen, o sea, una definición rápida a cada definición, a cada espacio de la cuantía, digo, de pronto de la competencia, hablamos de territorio, que es el espacio geográfico en el que el juez tiene su jurisdicción. O sea, el espacio geográfico dentro del territorio colombiano es donde tiene la jurisdicción el juez. Si el juez es competente en el municipio de Santander, no va a ser competente en el municipio de Palmira, porque tiene jurisdicción territorial sobre ese municipio, sobre su dominio que tiene cualquier justicia federal. La cuantía habla de la cantidad o el monto de dinero que está reclamando la demanda o la disputa. Esa es la cantidad de dinero, y hay de mínima, menor y mayor cuantía. Son las tres situaciones, y dependiendo de esa situación hay una jurisdicción especial, una competencia especial para cada juez. El otro es de materia, que se habla de materia civil, penal, de familia, por hablar de algunas, porque hay otras que se subdividen. Y el otro del grado, que se refiere, que conoce determinado, o sea, hay procesos que son de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. Según esa definición y esa situación, se habla de las competencias. Buenas tardes, mi nombre es Javier Cortés Enríquez, voy a hablarle sobre la demanda en base al artículo 82 del Código General del Proceso. Primero voy a definirle qué es la demanda. La demanda es una petición que hace la parte actora para reclamar su derecho ante las autoridades competentes para que éstas impartan justicia. La demanda debe contener la designación del juez, el nombre de las partes,
y en caso de no comparecer esto, el representante legal. Y en caso de tratarse de persona jurídica, su NIE, su número de NIE. También debe contener las pretensiones por la cual se ejerce esa acción, los hechos, la cuantía, los fundamentos de derechos, el juramento si es necesario, las notificaciones que deben contener, antes de las notificaciones los anexos, y las notificaciones que deben contener la dirección de las partes, y en caso tal, si hay representante legal, o sea, un apoderado, pues la dirección de este, y los teléfonos, y el teléfono celular de todos estos. Bueno, los requisitos adicionales son, por ejemplo, cuando se trata de bienes inmuebles, que se define por su nomenclatura o linderos actuales. También vemos que en esta parte, si la parte actora presenta documentación falsa, será sancionado desde 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y eso también incluye, pues lógico, para la contraparte, que es el sujeto pasivo, o sea, el demandado. Los anexos deben de contener el apoderado si es necesario, o sea, si se ha ejercido la acción por medio de representante legal. Las pruebas extraprocesales, las pruebas, el pago de los aranceles si es necesario, entre otros. ¿Qué más? La admisión, el rechazo o la inadmisión de la demanda. La demanda se rechaza cuando no cumple los requisitos legales exigidos por la ley. Se admite cuando cumple los requisitos legales exigidos por la ley. Se inadmite cuando no cumple algunos requisitos exigidos por la ley, pero es posible su corrección. En este caso, cuando el juez le inadmite, le da 5 días a la parte actora para que éste subsane la demanda. Y una vez cumplidos esos 5 días, la parte actora ya debería haber entregado la demanda corregida al juez. La parte actora puede corregir la demanda siempre y cuando no se haya dado la audiencia inicial, o sea, que en todo ese tiempo que se haya transcurrido antes de llegar a la audiencia inicial, él puede corregir la demanda y no hay ningún impedimento para eso. La cuantía, como vemos, la cuantía hay mínima, menor y mayor cuantía. La mínima es de 50 salarios mínimos, es hasta 50. La menor es hasta 150 salarios mínimos y la mayor cuantía se define de 150 en adelante. Y asimismo, gracias a la cuantía, se puede definir la competencia del juzgado que sea competente por la cuantía. Y pues ya le hablé del juramento estimatorio, o sea que este se da cuando sea necesario. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Harold Rojas. En este momento voy a hablar lo que es del juramento estimatorio. Se dice que el juramento estimatorio es un rezago de nuestra condición religiosa. Es una manifestación no solo ante la parte divina, pero si hablamos de la parte civil, el juramento estimatorio viene siendo un sello, un compromiso que se hace ante un grupo de personas manifestando que se está diciendo la verdad. Porque uno no jura ante Dios para decir mentiras. O sea que la persona que jurando esté actuando esté mintiendo en ese momento, pues él se hará acarreador de las consecuencias que puedan emitir aquellos actos. El juramento estimatorio es un requisito indispensable de la demanda. También podemos ver que las personas reconocidas
jurídicamente como personas incapaces, no están facultados para presentar demanda de juramento estimatorio. El juramento estimatorio debe ser razonable. Esto consiste en que el demandante debe explicar claramente cuáles son sus pretensiones. Es decir, ¿por qué lo digo claramente? Porque usted elaboró una demanda hoy diciendo que, bueno, el cierto carro lo atropelló y usted le manifiesta ante su demanda que las pretensiones que usted tiene son de 100 millones de pesos. Pero luego, en otra demanda, usted quiere decir que no son 100, sino 200 millones de pesos. Pues en ese momento está actuando, está entrando dentro de una falencia y la persona debe, para que su demanda pueda ser admitida, volver a presentar solamente por el valor que lo ha manifestado la primera vez. Se dice que debe ser totalmente razonable en qué condiciones. Por ejemplo, si usted llega ante el juez y dice, el carro me atropelló, pero no manifiesta porque usted está exigiendo 100 millones de pesos, entonces pues tampoco va a ser bastante valedero su testimonio. Debe decir que, bueno, usted trabajaba y que por día de trabajo usted ganaba, digamos que 1 millón de pesos, que por estar incapacitado le ha pagado a la enfermera digamos que 2 millones de pesos, y que sumado a todos esos valores eso le va dando más o menos 100 millones de pesos. Entonces, de esa forma la demanda debe estar razonada. También tenemos 4 características de lo que es el juramento estimatorio, y por los cuales yo voy a iniciar con la primera. Se dice que básicamente el juramento estimatorio tiene 4 características que ya lo manifesté. La primera es evitar evitar las reclamaciones de carácter fabuloso. O sea, me repito nuevamente, de carácter fabuloso es que usted haga una demanda por encima de lo que puede ser real. ¿Ya? Tenemos también lo que es la segunda parte. La segunda característica es que requisitos de ciertos actos procesales, y usted pronto, doctor Neto, me preguntará cuáles son los requisitos de estos actos procesales. Los requisitos de estos actos procesales vienen siendo la demanda y la contestación. También dice que demanda y cuando es llamado también en garantía. Pero también vamos a hablar de lo que es el tercer requisito. Es un medio de prueba. Si la ley permite al demandante o al demandado que manifieste que está diciendo la verdad, constituya su prueba, y que es sabiendo que conforme a su manifestación, si resulta ser contrario a la verdad, padecerá una consecuencia, que es lo que yo le estaba manifestando hace rato, que dentro del juramento estimatorio se debe decir solamente la verdad y ser muy claro dentro de las pretensiones que se tienen. Pero entonces vamos a culminar con la cuarta característica, que nos dice que parámetros de la que nos dice es parámetro de la congruencia. Es parámetro de la congruencia la sentencia. Parámetro de la sentencia si se cumple algunos de las condiciones de juramento estimatorio, básicamente que no sea objetado, el juez está atado a la estimación y no podrá conceder nada distinto a lo estimado y nada superior a lo estimado. ¿A qué se refiere nada distinto a lo estimado? O sea que usted dijo que eran 100 millones de pesos, no puede llegar con otro argumento ante el juez. Ya lo manifiesta aquí este artículo. El juez no, o sea, queda totalmente atado para actuar de otra forma. Yo no voy a extenderme más, agradezco pues a todos mis compañeros la atención prestada. Compañeros, me corresponde lo que es la contestación de la demanda, el cual la encontramos en el artículo 96 del Código General del Proceso. ¿Qué contiene la contestación de la demanda? Contiene el nombre del demandado, contiene su domicilio, contiene también
lo que es el número de identificación tanto del demandado como de su apoderado o representante. Tratando de ser personas jurídicas o patrimonio autónomo, deben indicar el NIT. Los patrimonios autónomos, les voy a explicar, es un conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria, que es lo que se conforma o se denomina patrimonio autónomo. Seguimos con el procedimiento. Es la contestación que ese pronunciamiento debe ser expreso y concreto tanto de los hechos como a las pretensiones, donde se puede admitir, se puede negar o los hechos no se pueden responder que no le consta. Si se niega o los hechos no le constan, debe haber una forma precisa y las razones de las cuales se da esa respuesta. Se debe proponer unas excepciones de mérito fundamentadas, ¿sí? Se debe fundamentar esas excepciones. El juez declarará si se puede, si se hace o él autoriza, si se hace el juramento estimatorio. El derecho a la retención, si las hay. Entonces, ¿qué es un derecho de retención? El derecho de retención en materia civil consiste en no devolver una cosa que tenemos en calidad en virtud de un contrato o de un acto jurídico. Siguiendo con el procedimiento, se debe anexar las peticiones de las pruebas del demandado para hacerlas valer y anexarlas al expediente. Para las notificaciones, tanto del demandado como del demandante, a su apoderado, se debe anexar lo que es su dirección, su domicilio, se debe anexar correo electrónico, se debe anexar número telefónico para así contactarlos en el momento que se requiera en el proceso. En la contestación de la demanda también se debe anexar el poder que se le otorga al representante o apoderado de parte del demandado. También se debe anexar lo que es documentos que la parte demandante sugiere que el demandado debe suministrar al proceso. En todo esto llegamos a que en el derecho se ratifica siempre la defensa de la persona que se le ha imputado o se le ha llamado a un proceso. Dentro de ese proceso, dentro de esa contestación, la persona puede optar por contestar la demanda, allanarse las pretensiones del demandante, reconvenir o presentar unas excepciones previas y de fondo. Incluso se puede también declarar o guardar silencio o no pronunciarse ante las pretensiones que pide el demandante. De todas formas, se debe llevar un proceso, o sea, fundamentalmente se debe llevar el debido proceso para contravenir la posición que tiene el demandante hacia el demandado. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes. Me corresponde dentro de este tema, la acción civil, hablar sobre la sentencia. La sentencia es la forma normal de terminar un proceso. Ya la encontramos tanto en primera como en segunda instancia. El término sentencia es utilizado para hacer referencia a un fallo el cual es dictado por un juez o magistrado de un tribunal. ¿Ya? Una sentencia es una resolución de carácter judicial que permite dar por finalizada una litis. Las sentencias se dividen en tres. Tienen tres sesiones, es la expositiva, la considerativa
y la resolutiva. En la parte expositiva, que está ubicada en la primera parte de la sentencia, encontramos la referencia de las partes, sus apoderados y un breve antecedente que se hace del proceso. En cuanto a la parte considerativa, en esta el juez hace una alusión a lo que son los fundamentos de hecho y los de derecho. Y en la parte resolutiva es donde ya encontramos el fallo que realiza el juez o el magistrado de algún tribunal. Las sentencias de forma son aquellas en las cuales el juez no se pronuncia sobre las pretensiones de la parte actora de la demanda, sino que más bien se pronuncia sobre la forma de aquella. Y las de fondo, en esta el juez trae a colección las pretensiones de la demanda y sobre estas realiza su fallo, ¿ya? Las de fondo hacen tránsito a cosa juzgada, mientras que las de forma no. Las de fondo, las sentencias de fondo se dividen en estimatorias y desestimatorias, donde nos dice que las estimatorias es la cual ampara la protección del derecho, ¿ya? O sea, se le concede el derecho a la parte actora. Y la desestimatoria es lo contrario, no se le ampara el derecho, puede ser de pronto porque no demostró los hechos o no logró convencer al juez, de la posición. Las sentencias estimatorias se pueden presentar de tres tipos, entre las cuales encontramos las declarativas, las constitutivas y las condenatorias. Nos dice que las declarativas es cuando con la sentencia se declara una situación preexistente. Un ejemplo de esto lo encontramos en los procesos declarativos de pertenencia, puede ser, en los cuales ya la persona previamente tiene un derecho, pero con la sentencia lo que se busca es que se le reconozca formalmente. La constitutiva es cuando con la sentencia se cambia la situación de la parte, ¿ya? Un ejemplo de esto puede ser en los procesos de divorcio, ya que al constituirse esta sentencia se está modificando o cambiando el estado de esta persona. Y las condenatorias es en las cuales el juez ejerce o impone una obligación a la parte. Muchas gracias, compañeros, esa era la intervención que tenía. Compañeros, a mí me tocó el recurso de apelación que viene sobre el artículo 320 hasta el 330, pero vamos a generalizarlo y vamos a hablar sobre los fines de la apelación, algo muy concreto, muy general para que lo podamos entender. Entonces, se dice que el recurso de apelación se da ante un tribunal supremo para que enmiende o reforme una resolución, ¿ya? Entonces, puntualmente, ¿qué dice el artículo 33? Dice lo siguiente: el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia respecto del coadyuvante que se tendrá en cuenta en el supuesto en el inciso segundo del artículo 71. ¿Qué podemos hacer? Una de las características importantes de la apelación es que es un recurso ordinario y que se admite en general contra cualquier resolución. También podemos decir que el recurso de apelación se debe pedir inmediato en una audiencia que ya se haya dado una sentencia,
Entonces, si estamos en una audiencia y se dio una sentencia, en las partes tiene ese medio para recurrir a pedir una apelación. Y debe decir o debe argumentar por qué está pidiendo esa apelación ante el juez. Si de pronto la apelación no se está dando en una audiencia, es por fuera de la audiencia, entonces se tendrá 3 días hábiles para que la parte que quiera hacer el recurso de apelación lo pueda interponer. Diciendo esto, entonces, en conclusión, sabemos que es un medio de impugnación el cual las partes tienen el derecho para que el superior, el tribunal superior de cualquiera de la jerarquía que se dé, tiene la potestad de reformarlo para bien o para mal del que haga el recurso. Y el superior debe argumentar sobre lo concreto de la apelación que está haciendo la parte. También podemos, en un ejemplo, es decir, si yo hago una demanda en el juez del circuito, ¿cuál sería jerárquicamente el que le toca? Pues al tribunal superior. Si yo lo hago en el municipal, el juez municipal, ¿cuál es el jerárquico? El juez del circuito. Entonces siempre es el superior el que toma ese caso, que es el medio de apelación, y toma decisiones ante derecho para poder reformar o revocar alguna decisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Angola. Tenemos que, terminada cada etapa de un proceso, el juez debe decretar control de legalidad para detectar vicios que puedan llegar a una nulidad. Nulidad procesal es la sanción de ineficiencia respecto a los actos jurídicos del proceso que puede llegar a lograr una configuración de una nulidad. Para que esto se dé, son 8 puntos. 8 puntos donde un acto jurídico puede ser nulo o puede tener control de nulidad parcial o totalmente. El primero de esos puntos es cuando el juez actúa en proceso después de haberse decretado una falta de jurisdicción o competencia. Quiere decir que después de que en un proceso al juez se le ha decretado una falta de jurisdicción o competencia, ya ese proceso no puede continuar porque ese es un proceso nulo. El segundo punto es cuando el juez actúe con una providencia ejecutoriada por el superior. Cuando el juez vaya a actuar con una providencia que esté ejecutoriada por un superior, esa providencia ya pasa a ser cosa juzgada. Por eso ya el juez no puede volver como a revivir un proceso. En el tercer punto es cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando el apoderado carece de representación legal o carece de un poder para hacer una representación legal. El quinto punto es cuando se omita oportunamente la posibilidad de solicitar pruebas o decretar o practicar pruebas. Por ejemplo, en un proceso de paternidad, una persona está pidiendo que se le investigue la paternidad, ahí un juez no puede omitir la prueba que es la que lleva a decretarse paternidad o no, no puede seguir un proceso dilatándolo cuando sabe el juez qué es lo que tiene que hacer. Ya en el sexto punto es cuando se omita la oportunidad para alegar la conclusión. Cuando el juez vea y que ya las partes llegaron a una conciliación o algo así, el juez tiene que decir terminar el proceso. Y en el séptimo punto
es cuando la sentencia proferida por el juez es proferida por un juez distinto al que escuchó las audiencias de alegato de conclusión, las audiencias de apelación, porque esto quiere decir que cuando un juez escucha una sentencia de un alegato de conclusión o un alegato de apelación, este juez tiene los argumentos suficientes para dar el veredicto de la demanda. Y si la sentencia la dicta un juez distinto a eso, de pronto puede estar fallando o no puede haber visto lo que se dio en los alegatos, que ahí es donde en los alegatos donde descubre la verdad. Y en el octavo punto, cuando no se practica la legal forma de la notificación, cuando la notificación de las personas no se hace como lo ordena la ley, eso también da configuración de nulidad. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Erney. Con la exposición que hace el compañero Erney queda terminado lo de la mesa redonda en cuanto al proceso judicial de la acción civil. Dentro de los puntos que hemos tratado de abarcar todo el proceso civil, de la acción civil, para enunciar cómo se puede llegar a dirimir una controversia entre civiles y el Estado. Ese es básicamente y en términos generales todo el proceso que conlleva toda esta situación. Agradecemos mucho la atención prestada y concluimos este tema. Muchas gracias.